Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos otra vez a la presentación de los artículos del número temático Luhmann y el pensamiento sistémico en América Latina, que publicamos en la revista internacional Cybernetics and Human Knowing. La sesión de hoy contamos con la valiosa presencia del doctor Joseph Pompidal de la Universidad Federal de Pará, en Brasil. El doctor Joseph Pompidal es licenciado en Sociología Política y máster en Sociología por la Universidad de Bielefeld. El doctor Pompidal fue alumno directo del profesor Niklas Luhmann. El doctor tiene un doctorado en Sociología Política en la Universidad de Barcelona y es profesor titular e investigador del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos. Tiene experiencia como profesor visitante en diversas universidades de América Latina y también en universidades europeas. Tiene experiencia y actuación en el área de políticas públicas y gobernanza, con trabajos en la administración pública desarrollados en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Barcelona, el Instituto de Desenvolvimiento Económico, Social y Ambiental de Pará y el Instituto de Pesquisas Aplicadas en Brasilia. También tiene actuación en las áreas de las teorías de la organización, administración, gestión pública y políticas públicas. El día de hoy nos va a presentar su artículo, que está dentro del número que coordinamos mi colega Julio Labraña y yo, que se llama Política en tiempos contingentes, hacia una democracia inteligente e inclusiva. Entonces, cedo la palabra a nuestro colega para que podamos reflexionar juntas y juntos. Muy bien, buenas tardes, buenos días. Primero agradeceros, como siempre, al Carlos Sedano, al profesor Sedano, a ti, Liliana Ramírez, al Julio Labraña, por haberme dado la oportunidad de publicar en la revista Cybernetics. Ha sido una oportunidad buena porque publicar en inglés creo que da más proyección a lo que se hace en América Latina en general, y es importante en ese momento. El tema y también es un reencuentro con ustedes, que siempre es agradable, y yo incluso eh, he estado personalmente en la Universidad de Guadalajara y eso siempre es una satisfacción. La conferencia que propuse a la Liliana y al Carlos se basa en el artículo que se publicó en la revista Cybernetics y se titula un poco Hacia una democracia inteligente e inclusiva. Bueno, eso forma parte de un conjunto de estudios que estoy realizando en la planificación estratégica, planificación territorial y, lógicamente, entra el tema también de la democracia, cómo se orienta la planificación en estos momentos y, más que nada, también un impulso importante es la situación actual en el mundo, que todos sabemos que a nivel de la geopolítica mundial está cambiando por semanas, por días, y esto no es una cosa casual, sino que es una tendencia que se está preparando ya hace unos años, y está vinculada con el concepto de democracia, con qué es democracia, cómo se aplica la democracia, cómo entendemos la democracia y, en concreto, cuando he acabado ahora, por ejemplo, el plano estratégico de la Amazonia, cómo se planifica también democráticamente. Bueno, eso sería un poco el contexto. La situación de la democracia está en una situación delicada, a mi entender. Algunos teóricos hablan de democracia iliberal en los países anglosajones, otros de una democracia limitada, otros de una democracia defectuosa, Wolfgang Merkel. Ya en el año 2007 algunos teóricos ya avanzaban esta forma o esta crisis de cómo se entiende o qué es la democracia. Democracia autoritaria, o sea, hay diferentes formas de diagnosticar, y la práctica la estamos viendo a diario, ¿no? Y yo me referiré básicamente
algunos países, Europa mismo, y eso se utiliza, esa crisis de democracia, a mi entender, no viene solo por los populismos de derecha, también hay populismos de izquierda. O sea, la democracia está amenazada, la democracia liberal burguesa, es la democracia que ha funcionado desde la Segunda Guerra Mundial, está amenazada por populismos tanto de derecha como de izquierda, de extrema derecha como de extrema izquierda. Ejemplos en Europa son varios, en varios países, que de momento voy a citar, y en América Latina esto se manifiesta también de forma bastante clara en algunos países, tanto de Centroamérica como de Sudamérica. Y aquí entran desde la perspectiva ya de la modernidad periférica, entre comillas, de la modernidad periférica de algunos países de América Latina, cómo es interpretada, aplicada la democracia, tiene unas características algo diferenciadas de también los populismos europeos. Bien, eso creo que todos estamos de acuerdo en esos riesgos de la transformación, esos peligros de la democracia. Recordemos que algunos regímenes dictatoriales en la historia y algunos dictadores han subido al poder justamente por regímenes democráticos, por procesos democráticos. Entonces, esto me lleva a mí a pensar cuál es el problema de la democracia. Porque en el mundo actual, si observáis los blocos geopolíticos que se están organizando, Estados Unidos, Rusia, China, los tres se autodefinen como democráticos. Nadie dirá que no es democrático, ¿eh? Norteamérica define una forma de democracia. Rusia se autodefine también democráticos y la potencia emergente de China también dice que son democráticos. Y si vamos a países de América Latina, no hay ni uno que se defina no democrático. Cada uno dirá que es democrático a su manera, claro. Entonces, yo creo que eso me ha llevado un poco a pensar, a repensar, a cuestionar un poco cómo podemos repensar la democracia y, y qué puede aportar la perspectiva de sistemas autorreferenciales o la perspectiva constructivista o sociocibernética, como ustedes quieran llamar, qué puede aportar para repensar la democracia. Porque yo trabajo desde ya bastantes años desde la perspectiva de sistemas autorreferenciales. Y siempre cuando oriento a mis doctorandos o así, la pregunta final es: ¿qué ha aportado esa teoría para diferentes áreas? Una cosa es quedarnos simplemente en la abstracción teórica y la otra, si realmente los que trabajamos en esta línea constructivista o constructivismo o social o sociocibernético, o como quieren llamarlo, autorreferencial, ¿qué aporta esa teoría para repensar esos problemas? Y la pregunta es, yo creo que sí que puede aportar, como toda teoría puede tener algunas limitaciones, pero considero que incluso uno de los fundadores, dio uno porque hay más teóricos, como ustedes saben, el propio Niklas Luhmann, siempre dijo que es una teoría en construcción, una teoría que el propio Helmut Wilke, que también fue profesor mío, siempre dijo que es una teoría que la teoría constructivista o sistémica de dentro de unos años no se parecerá casi nada en la teoría quizás lumaniana de los años 70-80. Puede ser, no sé. Pero sí que veo que esa teoría todavía puede aportar bastante o mucho en explicar fenómenos actuales. Lo he hecho con la planificación estratégica en la Amazonia brasileña, y me ha dado resultados bastante buenos, muy buenos. Estoy publicando en diferentes lugares para dar a conocer y que también en las paradojas de este mundo actual, de la situación geopolítica y en especial de entender la democracia, considero que esa teoría
aporta elementos importantes. Un elemento importante, por ejemplo, la autorreflexión, la capacidad de un sistema de aprender a partir de los errores. Y un supuesto que yo utilizo en la lectura y en la presentación y observación de democracia es que la democracia no es perfecta y como un sistema o ámbito, podemos discutir eso, yo lo considero como un subsistema funcional, puede aprender de sus errores. ¿Y cuáles son esos errores? Evitar que se manipule, se prostituya o permita por medios democráticos ser prostituida o ser colapsada por regímenes de extrema derecha o extrema izquierda. Este sería el supuesto fundamental mío. O sea que la democracia, ese bien, no es perfecta, pero quizás no ha tenido suficiente capacidad de aprender de los errores que regímenes o que o incluso regímenes populistas actuales manipulan y se presentan como regímenes democráticos cuando no lo son en su plenitud, pero utilizan la palabra democracia. Entonces, la teoría de sistemas, a mi entender, me permite focalizar mejor cuáles son los límites de la burocracia liberal y qué puede aportar esa teoría de sistemas. Bien, desde la perspectiva puramente política, claro, hay el discurso denominado progresista o incluso ya en su versión neomarxista, que dirá, bueno, el problema es la democracia liberal y se trata de orientarla a una democracia participativa. El término este, entre comillas, participativo, bastante utilizado incluso de moda, que es defendido básicamente por grupos más bien neomarxistas, aunque no queda muy claro qué es esta participación, porque la participación, yo la he vivenciado ahora recientemente aquí en la Amazonia y es un tema que da mucho a pensar. Hablar en audiencias públicas no significa realmente participación. Hablar es una cosa y que esa habla o esas comunicaciones sean transformadas en conocimiento o en transformación en políticas públicas es otra. O sea, hablar mucho no significa realmente participación. Desde la perspectiva neoinstitucionalista también se ha tratado el tema de la democracia, pero desde el papel de los actores. O sea, los actores deben participar más, deben ser más activos, hay los costes de transacción que se deben reducir porque todo consenso conlleva costes de transacción y la perspectiva neoinstitucionalista se ha basado bastante en ese estudio. Para mí las dos perspectivas son insuficientes para explicar esa, no sé si es correcto decir la crisis de la democracia, sino ese mal entendimiento de la democracia. Repito que democracia participativa, incluso en procesos participativos, he participado en muchos, yo como observador y como planificador, se transforma en una catarsis casi. Todo el mundo quiere hablar, se habla mucho. Ahora, ¿cómo esto se transforma en conocimiento? Para transformar un plan estratégico es otro nivel. Hablar mucho de forma participada puede tratarse de una catarsis. Eso libera emociones, libera demandas, etcétera. Ahora, cómo un plano estratégico lo asume es otra cuestión diferente. Y yo creo, repito, que la teoría de sistemas autorreferenciales puede realmente aportar un análisis de las estructuras de democracia, de la función de la democracia, de la capacidad de perfeccionamiento de la democracia y de cómo encaja la democracia en el sistema político administrativo. Bien, dicho esto, ah, ah, la perspectiva, he organizado el tema de la democracia, también las teorías
que he citado, citan mucho las disfunciones políticas. Esto ha sido tratado por Niklas Luhmann en sus primeros textos de los años 70-80, específicamente en 81. Tiene el texto de la planificación política, un texto que yo sepa no traducido ni al portugués ni al castellano, creo que al inglés solamente, creo, no estoy seguro, y que es un texto fundamental para entender cómo el sistema político-administrativo se vincula con la planificación y con la democracia. Y hay otro texto también de Luhmann del año 81 sobre la teoría del estado de bienestar y la sociología política. Son dos textos de los años 80, traducidos, eso sí, al castellano, fundamentales para entender qué es la democracia en la perspectiva luhmanniana sistémica. Yo considero esos tres textos fundamentales, el del año 71 y los del año 80, 81, 82 y 84, creo que son. Son fundamentales para entender el tema de la concepción de la democracia dentro del sistema político-administrativo y cómo la democracia encaja dentro de su esquema tripartito entre público, administración y ciudadanía, o público, administración y político. Aquí es fundamental para entender su obra, su perspectiva democracia. El texto que yo publiqué en la revista Cybernetics delineo algunos puntos, no doy soluciones para la democracia. No se trata de decir, tenemos que ir para una democracia más participativa o más radical o más consensual. Eso sería una lectura política. Yo entro más bien en las estructuras de la democracia, en la función de la democracia y en la observación de la democracia o qué puede aportar la perspectiva autorreferencial para la democracia. Y aquí tengo algunos elementos de reflexión. Primero, como supuesto, como hipótesis, pienso que la democracia justamente, precisamente, ha caído en ser utilizada o ser prostituida o ser utilizada básicamente por regímenes y por gobiernos y por personas populistas o poco democráticos por un exceso de heterorreferencia y falta de autorreferencia. O sea, una democracia excesivamente abierta a cualquier input externo. Claro, esos inputs pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y quizás ha habido, lo propongo como hipótesis, como supuesto, una falta de autorreferencia, o sea, más centrada en sus propias estructuras. Esto sería un primer elemento de supuesto que yo presento en este artículo. Sobre otro aspecto que propongo en el artículo es quizás pensar, y Luhmann da diferentes opciones en el texto del 71, del 1971, es presentar la democracia como un subsistema subfuncional. Bueno, aquí, perdón, hay un debate interesante que ustedes deben conocer en la teoría sistémica sobre la oportunidad o la posibilidad de presentar más sistemas. Y aquí es un debate no terminado, que ustedes conocen. Y algunos teóricos ya hablan del sistema familia, Harman Tirrell, otro el sistema trabajo social o asistente social, Scher en el año 2001, punto aquí, otro el sistema movimiento social como sistema, del Reise Schäfer, el otro deporte, como mismo Stichwe, educación, Leidersdorf, o sea, hasta qué punto se pueden crear más sistemas. Luhmann no delimita, él define básicamente tres sistemas: el económico, el jurídico, el político-administrativo y otros sistemas no tan determinantes como el sistema psíquico, el sistema de interacción, etcétera, pero deja abierta la posibilidad de crear más sistemas. Así algunos teóricos hablan incluso de una saturación de sistemas. Bueno, es otro debate que podemos discutir aquí, que no, creo no terminado. Yo lo que he leído de esos 5 o 6 autores, Scher, Tyrrell, Stichwe, Leidersdorf, sobre
su concepción de nuevos sistemas lo veo coherente, no veo contradictorio o paradójico con los supuestos elementales de la teoría lumaniana. O sea, crear más sistemas, si están justificados en sus códigos, en su programa, en su función, no veo que sea un paradoxo o sea una contradicción con la teoría, incluso ni la teoría ortodoxa lomaniana. Al contrario, veo un enriquecimiento. En este sentido, incluso en la planificación estratégica, yo he hecho estrategia de largo plazo en el estado de Pará, la planificación estratégica de la Policía Militar, aquí también en Brasil, del estado de Pará. Sí que he formulado el supuesto de subsistema subfuncional planificación estratégica. Por eso no veo ninguna, no considero. Aunque Luhmann, él propone directamente que un sistema de planificación forma parte directamente del sistema político-administrativo. Es lo que él, en el texto original de Luhmann del 71, propone, pero no cierra la puerta a crear un subsistema subfuncional como he hecho yo y que me ha sido útil. Entonces, para la democracia, yo considero que a partir de experiencia mía, de las lecturas de esos teóricos que han creado otros subsistemas subfuncionales, no veo contracción incluso con la teoría ortodoxa lumaniana. Si me ha sido útil, si no cuestiono los principios fundamentales de su teoría, si veo que funcionalmente es aplicable y si no cuestiono la lógica sistémica en su elemento constructivista o circular o de raciocinio, no veo incompatible que crear un subsistema subfuncional de democracia cree un problema epistemológico en la teoría lumaniana. Por ese motivo, y repito, en el plano estratégico de la Amazonia 2050 me ha sido útil. Me ha sido útil para diferenciar mejor entre la aplicación práctica del plano y, digamos, las directrices o las orientaciones político-administrativas del sistema político-administrativo o del político y del administrativo. Me ha sido muy útil en el aspecto de aplicar un plano sin depender, teniendo una capacidad autorreferencial o autopoética y una autonomía en esta concepción de un subsistema subfuncional. En el caso de la democracia, para yo observarla de una forma que tenga capacidad de aprendizaje, de autorreflexión y de evolución, por esto también considero oportuno presentarla como un subsistema subfuncional. Y repito, no está en contradicción ni con la teoría ortodoxa lumaniana ni con el propio Luhmann. ¿Qué sería esa estructura, primero, esa estructura lógica de la democracia? A ver, la democracia, como la gobernanza, tiene una estructura lógica. Ha sido poco estudiada, a mi entender, pero primero, para pensar en el supuesto de un subsistema, hay que pensar su estructura, entre otros elementos. ¿Y cuáles serían esos elementos fundamentales de pensar la democracia como un subsistema? Primero, unas reglas operativas, una competitividad, o sea, un sistema sea competitivo, una participación, unas reglas técnicas y una capacidad decisional. Son 5 elementos fundamentales que debería tener una democracia para entender qué es democracia. Y cada una de esas estructuras lógicas de la democracia tendría unas subestructuras más definidas explicativas. Por ejemplo, como reglas operativas, yo aquí delineé una división y limitación de los poderes, en el sentido de Alexis de Tocqueville, que debe haber una diferenciación de poderes dentro de la democracia. Segundo, la existencia de más de un partido. Los partidos deben estar en competencia, debe haber más de un partido. Y después, en las reglas operativas, la existencia de la disidencia política. Esas son características fundamentales de la democracia. Digo esto, que puede parecer repetitivo o simple para algunas personas, justamente
porque todos los líderes actuales de América Latina, de Asia, de Europa, de Norteamérica, se definen como democráticos. No hay un régimen que diga somos dictadores, ni uno. Entonces, claro, yo intento primero definir qué debería ser una democracia. Si falta uno de esos elementos, para mí ya es una democracia o es liberal, como dirían los anglosajones, o imperfecta, o limitada, o corrompida, o podemos ver aquí diferentes denominaciones. Entonces, las reglas operativas son básicamente división de poderes, existencia de más de un partido y capacidad de disidencia. Y la práctica nos muestra que esto ya no existe en la mayoría de democracias, en muchas democracias, muchos regímenes democráticos. Observemos en Rusia, que sí es democrático, pero no sé si los disidentes viven muchos años, ¿eh? O podemos ver cerca de las fronteras de Brasil, en el norte de Brasil, un régimen que se autodefine democracia participativa, pero que en Brasil tenemos 4 millones o 5 de refugiados. Entonces, eso ya define para mí qué sería democracia. Y repito, porque no hay ningún líder político que diría que soy antidemocrático. Todos dirán que son democracia auténtica. Segundo, la competitividad. La democracia debe tener esta estructura, o sea, el derecho a organizar partidos políticos. ¿Eh? No puede ser que un régimen democrático tenga un partido en el poder o una coalición de partidos en el poder y no permita la oposición. Entonces, es una democracia, para mi entender, hecha a medida del líder o del partido o de la coalición de partidos. O en la competitividad democrática entraría el derecho a los sindicatos. O sea, y también tengo dudas que algunos regímenes democráticos permitan sindicatos que no son afines al régimen o al partido o al grupo que está en el poder. Toda una democracia liberal o burguesa defiende, o tal como entiendo yo la democracia en sus estructuras, la existencia de sindicatos libres, del tipo que sean. Y otro elemento de la competitividad democrática sería la libertad de prensa. O sea, no puede ser que un régimen se autodefina como democrático y la prensa esté censurada o no se permita la información clara, libre y transparente de lo que está aconteciendo por medio de los medios de comunicación. Todo eso serían ya dos elementos de la estructura claramente de lo que sería para mí una democracia. Tercero, la participación. Y aquí también estamos con otro dilema ya. ¿Eh? Todo régimen, sea caribeño, sea de América del Sur, ruso, o incluso de la Europa Occidental, de la Unión Europea, aceptará que existe participación. Incluso regímenes dictatoriales eh, han reivindicado la participación. Puedo citar el régimen, como ya acabó, no creo problemas aquí de comentarios de ninguém. El régimen de Franco en España también existía la participación y hubo un referéndum en España. ¿Eh? Claro, participación manipulada, orientada, que sí o no, sí estaba previsto, pero ¿qué quiero decir con esto? Que un régimen dictatorial también puede siempre presumir de que es participativo. Bien, aquí es otro elemento que ya comenté, que no está claro qué es participación, porque todo político en este mundo utiliza, yo lo veo aquí en Brasil, en Europa, en América Latina, conceptos de moda. Es participativo, observa la contingencia, es democrático, transparente. Que claro, las semánticas y la práctica difieren mucho de uno a otro. Otro elemento fundamental de la participación serían los procesos electorales justos. ¿Justo qué significa justo? Transparente. Básicamente transparente. Y hay procesos electorales que sí que ha habido proceso electoral, nadie duda del proceso electoral. Ahora, si ha sido transparente, si ha sido justo, es otra pregunta. Entonces, claro, nadie, ni un líder dirá que no ha sido participativo o que no ha habido proceso electoral. Nadie. El mismo Putin fue elegido, Estados Unidos tiene un nuevo presidente también democráticamente elegido y en América Latina, el continente latinoamericano, es evidente que todos los procesos son electorales, ha habido procesos electorales. El tema es si ha sido justo y transparente.
Y otro elemento de la participación es, y aquí es fundamental, si se han respetado los derechos individuales. Y aquí ya entramos también en otro elemento que crea incertidumbre, porque no se han respetado en la mayoría. Hablan de participación. Puede ser participación popular, militante, participación emancipatoria, cada uno dará un nombre y un adjetivo diferente, pero habría que ver si el proceso electoral ha sido justo y transparente y ha sido fiscalizado y qué resultados ha dado esta fiscalización y si los derechos individuales han sido respetados y qué se entiende por derechos individuales. El cuarto elemento de la estructura lógica de una democracia son elementos de estructura que constituyen el fundamento del sistema. Sistema, yo denomino sistema democracia. Serían las reglas técnicas. ¿Y qué entraría como reglas técnicas? Y aquí me defino yo a la accountability o prestación de cuentas. O sea, un régimen puede ser elegido democráticamente, puede afirmar que existe democracia. La pregunta es, ¿está abierto a prestar cuentas? O sea, al cabo de 3, 2, 6, 4 años, ¿cómo informa a la población sobre lo que ha hecho, lo que está haciendo y si realmente ha logrado las metas? Eso es la accountability. El concepto accountability proviene de la contabilidad, de la administración pública, pero que utilizarlo en la ciencia política es fundamental también. O sea, la prestación de cuentas. Cómo informa y cómo justifica y cómo argumenta lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Y aquí también un régimen se puede claramente definir como democrático, pero el informe de prestación de cuentas o no existe o no es transparente o ha sido elaborado solamente por un partido. O la prensa no ha tenido acceso a hacer preguntas directas. Es otro elemento. Otro elemento fundamental sería la capacidad de decisiones, lo que se denomina en la ciencia política como policy making, o sea, la formulación de políticas. Un régimen, repito de nuevo, puede ser democráticamente elegido, pero ¿qué políticas ha aplicado? ¿Cómo han sido formuladas estas políticas? Y ustedes saben, los que están participando saben, que formular una política pública tiene diferentes técnicas. ¿Qué significa esto? Que se puede formular una política pública finalista, se puede formular ex post facto, se puede formular de diferentes maneras. Formular, hacer el seguimiento, evaluar o, como dicen aquí en Brasil, el monitoramiento. Y eso también es otro elemento característico de una democracia. Un régimen político votado democráticamente, repito, porque todos los regímenes políticos afirmarán que son votados democráticamente. Nadie, ni Hungría, ni Rusia, ni ningún país negará que no ha sido votado democráticamente. El tema es si la democracia cumple, ya no digo unas funciones de participación radical de las familias, de todos los ciudadanos libres y conscientes con conciencia de clase. Yo coloco una estructura lógica y esa estructura se cumple o no se cumple. Para mí eso es lo fundamental. No entro aquí en la utopía de una democracia para un futuro mejor, porque eso son palabras que saldrán al viento. Es decir, palabras que todo político repetirá. Todo político, derecha o izquierda, repetirá que su régimen político es el futuro del país. Pero que me aclare a mí cómo constituye esa estructura lógica. Para mí esto, y la perspectiva sistémica, al ser una teoría funcional estructuralista, como el propio Luhmann, Niklas Luhmann, ha citado varias veces, funcional estructuralista, primero me baso en las estructuras democráticas, que serían básicamente estas cinco: reglas operativas, competitividad, participación, reglas técnicas y capacidad de decisiones. Vamos ahora ya al segundo elemento complejo en esa afirmación, que es el supuesto de construir o de delinear o de esbozar la democracia
como un sistema autónomo, un subsistema dentro del sistema político-administrativo. Y lo fundamental, claro, podría de forma bien simple, sí, es un subsistema a partir de esa estructura. Construye un sistema y a partir de aquí delineo, a partir de la teoría de la diferenciación, sistema-entorno. Sí, Bien, pero esto no es así de simple. sí. No se puede construir un sistema. Puedes traerlo, como tú quieras traer la carne. Perdón, se Pues, Ya está, traigo esto, ¿he visto? Yo me traigo esto. Estas medias todavía no son de lavar, ¿no? no. ¿no se Voy está oyendo? acá sucia, ¿no? Sí, te estamos escuchando, pero voy a Así traer era el relleno. a un colega que tenemos aquí presente en la exposición. Guillermo, te voy a pedir por favor que nos puedas ayudar silenciando tu micrófono. Puedes seguir, Joseph, por Pues favor. sí, por favor, desliga. Yo también desligaré cuando ustedes hablen, porque al hacer aquí en la Amazonia Internet falla, no es Ya. muy potente. Si hay varios comunicando aquí o que están abiertas, falla la comunicación. Es importante esto, es importante. Después hablen el comentario que quieran, pero ahora Entonces, estaba diciendo que en la perspectiva lumaniana sistémica es fundamental para un sistema definir su estructura. Repito, Luhmann dice, se autodefine como funcional estructuralista. Entonces, primero la estructura, definí esos 5 elementos que constituyen, a mi entender, como supuesto, como delineamiento, como esbozo, lo que puede ser una democracia. Esos cinco Jerónimo, elementos, hazle, hombre. hola, dime, estoy oyendo. Danos un segundo. Hola, Guillermo Bando. Vamos a tener que pedirte, por favor, que apagues tu micrófono porque estamos en la sesión presencial y no se puede escuchar a Joseph. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Joseph, por favor, continúa. A mí me ha pasado, a un inciso, una nota de pie de página, a veces he estado en conferencias que alguien no ha desligado el de eso y tenía un perro en casa. Oíamos todos más el perro que el conferenciante o el gato. Eso pasa mucho. Bueno, entonces, repito, he definido en la perspectiva de Niklas Luhmann lo que entendería yo como estructura lógica del sistema democracia y ahora sería de entender cómo yo esbozo o cómo yo delineo la democracia como un subsistema subfuncional, a partir de la perspectiva ya claramente definir sistema y medio, o sistema y entorno. Porque si no, puede ser una creación subjetiva claramente solipsista, casi que la creo a mi forma y no tiene ninguna utilidad práctica. Para que tenga utilidad práctica, mm, ¿por qué creo esto primero? Para que como sistema, subsistema, subfuncional, la democracia posee capacidad de aprendizaje, de reflexión y de autoaprendizaje y evolución. Por esto creo este sistema. Bien, ¿y cuál sería la pauta o la estructura de este sistema? Primero, y aquí organicé en cinco elementos fundamentales que definen lo que es un sistema, según el propio Luhmann. El sistema, ¿qué es el sistema? ¿Qué códigos utilizaría? ¿Cuál sería el medio? ¿Cuál sería su programa? ¿Y cuál sería su función? Entonces, esto para mí me da la consistencia o supuesto de consistencia o los fundamentos para poder referirme hipotéticamente a un subsistema de democracia. ¿Y qué sería ese sistema? La democracia, el sistema democracia. Eso sería el sistema o sistema democracia o, al no ser un sistema fundamental en la teoría lomaniana, denominaría subsistema subfuncional, al depender del sistema político-administrativo. ¿Cuáles serían los códigos de ese sistema? Porque todo sistema funcionaría a partir de códigos. Podemos discutir también los códigos. Yo delineé aquí básicamente participación, no participación. O sea, podemos, un político puede decir, el sistema del cual yo soy político gobernante es democrático, subí al poder por medio de la democracia, pero no he convocado más elecciones. Eso pasó en Alemania en los años 30, en Italia en los años 30, en otros países. Entonces, un régimen o un político puede asumir el poder
democráticamente, pero después no ser más democrático. La democracia acabó. Entonces, el código del subsistema que delineo sería participar, no participar, o participación abierta, participación no abierta. No abierta significa que participa solamente el partido que está al poder o sectores corporativistas que el gobernante permite. ¿Cuál sería el medio? Y el medio es claramente una participación abierta o participación no abierta. O sea, qué instrumentos participativos, y aquí entraría las reglas operativas, la estructura, la lógica, la competitividad, derecho a voto, libertad de prensa, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería su programa de este subsistema que delineo aquí? La democracia liberal. Bien, la democracia liberal es liberal. O sea, podemos aquí cuestionar todo lo que liberal o incluso burguesa, que es la que ha funcionado desde la Segunda Guerra Mundial hasta las dos primeras décadas del siglo XXI. Podemos cuestionar diferentes modelos, que si el de algunos países de América Latina, que si algunos países de Europa, que Canadá, Estados Unidos, pero en el fondo son democracias liberales. O sea, existe una serie de estructura lógica que permite, diría casi al 100%, las reglas operativas, competitividad, reglas técnicas, etcétera, con sus limitaciones e imperfecciones. Pero ha sido el sistema que ha funcionado. O dentro de los sistemas, como el propio Churchill decía, dentro de todos los sistemas, el sistema democrático sería el menos peor de los que ha existido. Y esto sería el programa. ¿Y cuál sería la función? Que es lo fundamental en la teoría lumaniana. Si expliqué la estructura, ahora sería el tema de la función. Y aquí entraría la función de este subsistema democrático, con esa estructura que indiqué, con esos códigos, ese medio, ese programa, etcétera, ese medium, perdón, ese programa, ¿cuál sería la función? Evitar corromper la democracia. O sea, que esa estructura lógica evitara corromper la democracia. ¿Por qué? Porque los regímenes autoritarios en la actualidad, como he indicado, se basan en que son democráticos. Ellos se autoafirman que se autopresentan como democráticos. Ellos utilizan medios democráticos, la mayoría, para obtener el poder. Ellos hablan de democracia participativa, transparente, etcétera, etcétera, pero se trata de democracias extremadamente imperfectas, extremadamente que no corresponde a una estructura lógica, o sea que reglas técnicas, competitividad, reglas operativas están cortadas, censuradas o inexistentes, pero se autodeclaran como democráticos. Entonces, el poder construir un subsistema subfuncional denominado democracia me permite a mí que este sistema tenga tres características fundamentales: capacidad de reflexión, capacidad de autoaprendizaje y capacidad de evolución. Porque, lógicamente, el sistema democrático liberal también debe evoluir. Por algún motivo u otro se quedó estancado. Se quedó estancado en los 60 y 70. Y el mundo, la complejidad del mundo, los riesgos del mundo, la situación ambiental, la situación de exclusión social, las políticas públicas, la complejidad del mundo ha aumentado de forma exponente en los últimos 30 o 40 años y sigue aumentando semanalmente o diariamente. Entonces, los regímenes liberales que tuvieron su momento de auge, quizás en los años 60, 70, con sus imperfecciones, deben evolucionar, deben ser capaces de aprender. Y mi última tesis aquí es que esos regímenes de la democracia liberal no han aprendido sus errores, no han sido capaces de evolucionar. Y aquí entro ya en la última parte, que sería, primero, ya como reflexión que siempre formulo con mis alumnos y con la academia en general. ¿Qué aporta la teoría de sistemas autorreferenciales que otra teoría no haya aportado? ¿Qué aporta? Aporta el considerar que un sistema no es, sino que un sistema es dinámico, no está anquilosado. Un sistema dinámico significa que un sistema se transforma constantemente. Se trata de un sistema
autorreferente y heterorreferente, o sea, con capacidad de crear, de tener su cierre operativo, porque una democracia extremadamente heterorreferente está influenciada a regímenes o a líderes que no son democráticos en sus programas y que manipulan, transforman o prostituyen la democracia liberal. Por ese motivo debe existir un equilibrio entre autorreferencialidad y heterorreferencialidad. Autorreferencialidad democrática no significa cerrarse, sino, como el mismo Luhmann ya ha afirmado, una abertura cognitiva, una abertura a las nuevas dinámicas, a los nuevos desafíos, a los nuevos riesgos, a la contingencia, a las nuevas demandas. Pero también debe estar cerrado para evitar ser manipulado, para evitar ser incluso prostituido por populismos, repito, de extrema derecha o de extrema izquierda, ¿eh? Y eso es fundamental. ¿Qué más aporta la teoría de sistemas? Conceptos fundamentales. Los códigos de la democracia, de ese subsistema que yo denomino subsistema de democracia, la autorreferencialidad, heterorreferencialidad, las comunicaciones, la capacidad de crear operaciones internas endógenas propias. ¿Qué significa crear operaciones internas propias? Lo hemos visto en América Latina, incluso en Europa, con cambios bruscos de gobierno en Brasil y en otros países. Sube un gobernante y los poderes comienzan a estar desequilibrados. ¿Qué sucede? Que el sistema democrático y la Constitución no poseen los instrumentos suficientes para equilibrar los poderes, para construir contrapoderes, para vincular el nivel nacional, estadual, federal, municipal y local. Y esto la democracia que aprende, la democracia que construye autónomamente sus operaciones endógenas, le permite construir esos elementos. No es una democracia estanca, no es una democracia enquilosada, sino es una democracia dinámica. Bien. Eso sería lo fundamental que quería mostrar a ustedes. He estado casi una hora aquí. Creo que con la participación habrá preguntas o opiniones y agradezco, como siempre, la oportunidad de dialogar con los presentes aquí, ya no solamente con Carlos y con Liliana Ramírez, sino con todos los que están aquí presentes. En mis aulas tengo debates sobre esto. Incluso ahora aparece, por ejemplo, cuestiones sobre la decolonialidad y la democracia. ¿Qué se entiende por participación? O sea, el tema puede ser abierto a muchos sectores sobre la teoría de sistemas autorreferenciales de democracia que no se conoce. Hay muy pocos alumnos que la conocen, que conocen su utilidad. O sea, ya para cerrar, la teoría de sistemas autorreferenciales no está, a mi entender, explorada y explotada en el sentido positivo de la palabra en sus potencialidades. Es una teoría extremadamente potente, extremadamente abstracta, mas justamente, precisamente, la abstracción permite esa potencialidad y observar los fenómenos actuales geopolíticos, democráticos, populistas, etcétera, la teoría de sistemas referenciales con sus límites que también sabemos. No es la salvación del ser humano, pero con sus límites sí que me ha permitido, al igual que en la planificación, poder tener esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de aplicarla empíricamente en sectores donde, como la planificación, donde prácticamente, que yo tenga conciencia, en Brasil o casi en América Latina no se había aplicado nunca en el tema de la planificación. Y en la observación democrática siempre ha sido a partir de la izquierda. A la democracia como participativa, la democracia como instrumento del pueblo, etcétera, etcétera. Sí, pero eso es discurso, cuidado, eso es discurso. Hay que ver con qué estructuras y con qué funciones hablan de la democracia, ¿eh? Entonces, con eso cierro mi intervención y estoy abierto a cualquier posibilidad o algo para aprender de todos vosotros. Gracias. Muchas gracias, querido Joseph. Guillermo, te escuchamos. Esperamos que también puedas compartir tus preguntas. Y yo soy justamente la persona que cuando está dando clases en Zoom,
y en su casa suenan los perros. Mis perros están un poco alejados, espero que no los estén escuchando, pero regularmente están ladrando o aparecen. Incluso hay una conferencia que di sobre Donna Haraway en la que tuve que pararla y darle un premio a Mozzarella, que es mi perro salchicha. La otra se llama Patas, que es la que adopté de la calle, pero esas cosas suceden, ¿no? Siempre suceden, es parte de la intimidad de nuestros espacios. Muy bien, en este momento vamos a abrir espacio para que participen con sus preguntas o comentarios y no duden en compartir aquí cualquier inquietud o pedir más detalles sobre los artículos que hemos mencionado. En el chat en Facebook tenemos a nuestro colega Ángel Gutiérrez que dice muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre la relación entre subsistema de la democracia y el ciudadano o la ciudadanía. ¿Podría extenderse como un mecanismo de inclusión o exclusión? A ver, respondiendo en la perspectiva lumaniana, y aquí entraría en la circularidad dinámica de Luhmann, cuando él habla de público, administración y ciudadanía. O sea, la política controla, determina los fines de la administración. La administración está determinada por la política y la administración define la organización de la sociedad. Y el público puede, por medio de la participación, sea cada 4 años, o otras formas de participación, definir, cambiar o influir en el sistema político. Entonces, la ciudadanía entraría aquí en la perspectiva de público. Yo es lo que pero de una forma dinámica, no estática, sobre todo. O sea, no de una participación cada 4 años, sino hay muchas formas de participación, foros regionales, participación ciudadana, en comités, etcétera, etcétera. Luhmann se refiere básicamente a cada 4 años, pero entre paréntesis en su texto dice y abre la puerta a otras formas de participación. Entonces yo sugeriría aquí observar la participación a partir de la circularidad dinámica, que público controla política, política controla administración y la administración define las líneas de la organización administrativa de la sociedad. Pero que existe un dinamismo entre esas tres esferas, que denomine ciudadanía o denomine público. Es una semántica que no hay problema en definirlo de formas diferentes. La- Liana, Perdón. micrófono. Sí, muchas gracias por tu respuesta, Joseph. Tenemos otra pregunta. Les agradecemos muchísimo su participación. Eh, Nuestro colega José Pablo Tobar Quiñones nos dice que envía un saludo y a Joseph, como siempre, una exposición muy clarificadora e interesante. Felicitaciones. Como pregunta, ¿qué relación aprecias entre esa descripción estructural de la democracia que has hecho en la conferencia y el concepto de poliarquía formulado por Dahl? Bueno, primero, Juan Pablo Tobar, un saludo desde Belén, un abrazo. Ya sé, en Madrid, él está trabajando en Madrid. Hace tiempo no tenía contacto con él. Sobre las poliarquías de Dahl. Dahl es un autor que se basa en teoría de sistemas, no es antisistémico. Lo que no es sistema autorreferencial. Entonces, uno de los peligros de la democracia liberal y de la estructura lógica que yo propongo sería precisamente evitar las poliarquías y las oligarquías, como por ejemplo la democracia norteamericana en ese momento yo definiría de oligárquica. Entonces, un elemento fundamental de la estructura, y aquí entraría en el tema de la competitividad, sindicatos, por ejemplo, derecho a los partidos políticos o asociaciones corporativas, asociaciones profesionales, etcétera, para evitar la oligarquía. Y la poliarquía del DAL permite, o sea, es un elemento a complementar esa estructura lógica de la democracia, a mi entender. Sí, no, complementa. No veo ninguna contradicción o paradoxo. Muy bien, seguimos esperando sus preguntas y reflexiones. Por mi parte, Joseph, yo tengo una pregunta más en un sentido de la diferencia normativa y cognoscitiva de la democracia. Em, tu- a mí tu texto, desde que lo recibí, me ha parecido verdaderamente
creativo en términos de que utilizas la teoría de sistemas para ir más allá de ella. Sin embargo, la pregunta que a mí me resultaba es si nosotros deberíamos de preguntarle a la democracia cómo debería de ser y no más entenderla como en la dimensión práctica de lo que es. O sea, mi pregunta hacia tu propuesta es, ¿en qué sentido le damos a la democracia una instrucción de cómo debería de ser y no más estudiarla cómo es que sucede porque además la democracia como sucede en Europa funciona de formas diferenciadas en regiones como América Latina, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta. Bien compleja también, bien compleja y bien interesante. A ver, primero, de Europa yo definiría primero entre regímenes democráticos, Francia, Alemania o Polonia y Hungría del Víctor Orbán, Italia es diferente ya con la Meloni, Portugal, España son otras democracias más asentadas. Gran Bretaña también, o sea, dentro de Europa hay diferencias del concepto de los países escandinavos, también sería un tipo de democracia liberal. En América Latina, toda América Latina se considera democrática. No hay un gobernante que diga que no. Pero claro, aquí entran en juego ya países concretos, y diferencias democráticas muy fuertes, en los que en algunos no existe competitividad o no existen esas reglas operativas o la libertad de prensa está muy censurada o la libertad de partidos prácticamente no existe, pero son regímenes democráticos y suben al poder de forma más o menos democrática. Entonces, yo cuando abordo la democracia a partir de la teoría lumaniana, primero, no lo observo desde una perspectiva ortodoxa de su teoría, sino heterodoxa. Intento, como el mismo Luhmann permite y sugiere, abrir nuevos caminos de su teoría. Al menos yo lo intento. Puede ser que otro teórico diga, no, yo soy más ortodoxo. Perfecto, hay diferentes lecturas de la teoría lumaniana. Ahora, Luhmann, como sabes, no presenta un programa o una teoría para cambiar el mundo. La teoría de él es observar el mundo. Entonces, yo lo que hago, no propongo una teoría de cómo no doy una receta de cómo la democracia debería ser o cómo me gustaría que fuera o cómo podría ser mejorada. Quizás es un límite, cuidado, puede ser un límite tanto de la teoría ortodoxa como del propio autor, en este caso soy yo. Lo que yo intento es, para no caer en adjetivos, porque entonces podemos empezar a decir lo que Luhmann siempre se ha negado, en adjetivos morales. No, para mí la democracia debe ser participativa. Tú dirás, no, para mí debe ser transparente. Otro dirá, no, participativa, normativa y a favor del género. Ya estamos aquí los tres, cada uno con su perspectiva diferente. Entonces yo lo que intento, desde una perspectiva muy técnica, no tecnicista, sino técnica, decir, bueno, ¿qué estructura sería una democracia o qué entiendo yo por democracia a partir de una estructura? Porque si no formulo esa estructura, ya caemos aquí en la subjetividad. Entonces yo puedo decir, no, la democracia debe abrir caminos para la emancipación, como algunos políticos dicen. Bueno, ¿y qué es un camino para la emancipación? Yo no lo sé. Otro día, la democracia debe abrir sendas para la emancipación del ser humano. Y esos políticos citan, hablan de eso. Entonces, para evitar esos moralismos o esas utopías, no diré si realizables o no, y eso ya es cuestión personal mía si son realizables o no, o si estos moralismos, como Luhmann diría, los moralismos lo que hacen es dividir a las personas. Entonces, voy al elemento claramente técnico, no como me gustaría es, como una democracia liberal, ¿qué estructura debe tener una democracia liberal? Si se cumple o no se cumple. A partir de aquí, Max Weber interpretaría eso como el caso ideal, los casos ideales de Max Weber. Yo no entraría aquí en los casos ideales. Esa democracia es ideal, esa no es ideal. Yo simplemente digo, para yo poder organizar un sistema que denomino subsistema de democracia, Luhmann me obliga, la teoría lumaniana me obliga a construir una estructura lógica y una función.
Bien, entonces yo construyo la estructura lógica y la función. A partir de aquí, yo no propongo si debe ser normativa o no, simplemente digo la forma de observar la democracia. Esta estructura me permite observarla. No hago comentario político. Porque yo puedo decir, bueno, yo no hago comentario político, pero mi ideología es tal. Entonces, yo gustaría que la democracia fuera más liberal en un sentido más socialdemócrata o más ecológica. Ya estoy entrando en la moral. No, no, quito absolutamente o sea, despojo de cualquier moralismo a la democracia. Incluso un sector feminista dice, bueno, usted habla de división de poderes, derecho y todo. ¿Y las mujeres cómo han participado históricamente en la democracia? Pues no han participado porque no se les ha permitido históricamente. Entonces ya entraría en el elemento moral que lo que quería es crear un debate que no saldríamos aquí, porque cada uno tiene su... Ahora, lo que yo puedo decir, ¿esa democracia permite libertad de prensa, sí o no? ¿Esta democracia permite organizar sindicatos y partidos políticos, sí o no? Me es indiferente si esos sindicatos son corporativistas, neocorporativistas, profesionales, obreros, católicos, protestantes. Yo simplemente entro aquí en el sindicato. La lectura política la hago después, pero no en el artículo. No, no es lo que yo pretendo transmitir. En eso que es ser una democracia cognitiva, ¿no has dicho? Cognitiva o normativa. Dejo para el lector que utilice, no sé si logro hacerlo, que utilice estos variables o instrumentos de estructura lógica y de función para definir si eso es democracia o no democracia en diferentes países. Después puedo añadir, por ejemplo, un elemento que se discute mucho, si la democracia respeta en esos momentos las minorías étnicas de América Latina, los pueblos indígenas. Eso no entra en la estructura lógica, pero podría decir aquí entraría la participación de todos, claro, pero podríamos entrar aquí, y las minorías étnicas, y los quilombos, que son las comunidades históricamente hechas por esclavos, etcétera. No entro aquí, porque eso ya tiene una connotación ya más de utopía, ¿eh? No sé, quizás también ha sido un error mío no entrar en ese debate, pero participación o derecho a organizar englobo todo. Los grupos indígenas o los indios o indígenas o los grupos originarios, hay diferentes denominaciones, son integrados en esta estructura lógica, sí o no. Si no, ya muestra que es un tipo de democracia para mí que es no, no llega a ser normativa, porque no indica suficientemente o con suficientemente claridad esos aspectos más concretos de democracia en cada país. Y otro elemento, tampoco entra en la historia. La teoría sistémica, Luhmann no entra mucho en la historia, más bien habla de estructuras, estructuras históricas, estructuras. La historia para mí, porque también sería muy debatible aquí. Si aquí se argumenta en Brasil, pero la historia proviene de los portugueses, del Imperio Español, y todo eso no permitió la democracia. Entonces ya es otro debate aquí. Si la herencia del Imperio Español y portugués impactaron en las estructuras actuales de democracia o no, y de sociedad civil y de gobernanza. Eso es otro debate ya que es claramente histórico para mí. No entraría en el elemento más normativo de democracia. Y repito, no pretendo dar o al menos no sé si lo logro, una normatividad democrática. Pretendo dar instrumentos de estructura y función, claramente lumanianos. No, no más en eso, en el artículo. Excelente, muchísimas gracias por las respuestas, Joseph. No tenemos ninguna otra pregunta. A los colegas que están conectados en el Zoom, ¿les gustaría hacer alguna pregunta y yo la leo Un mediante? comentario sin problema, ¿eh? Un comentario de no guste de esto, no hay ningún problema. Aquí, aquí permitimos disentir, entonces, Eso es eh, bueno, porque ¿sabe qué pasa en mi universidad? No cito universidades, muchas que yo he estado. ¿Sabe lo que yo pienso? Se permite discutir, pero no disentir. Eso es un problema muy, muy general en muchos lugares. bueno, ya diría la propia teoría lumaniana que disentir es mucho más probable que el consenso, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, yo sé de muchos lugares de Estado, todo el mundo puede hablar, pero no disentir, porque hay una hegemonía conceptual importante en ese mundo.
Sí, bueno, ya le hablaba aquí nuestro querido colega Philip Altman sobre la hegemonía del marxismo en la universidad, en la sociología en Ecuador. Yo Bueno, para no crear atrito, confusión, porque eso de decir una hegemonía marxismo ya crea anticuerpos, ya crea enemigos por todos lados y críticas. Yo diría, para decirlo de forma más refinada y más académica, pero yo sé que el otro crea enseguida revuelta, una hegemonía del pensamiento lineal frente al pensamiento circular, una hegemonía de la simplicidad frente a la complejidad. Yo lo definiría de esa forma. Quien se siente aludido se sentirá aludido, quien no sabrá. Yo lo definiría de esa forma. eh, aquí lo interesante al final del día es que cada uno de ustedes ha venido abonando a un pensamiento crítico. Con eso cerraba la sesión pasada. Es que lo muy novedoso que me ha parecido de este número temático del cual tuve el honor de ser una de las editoras, es que pude ver su trabajo a fondo y leerlo y ver las revisiones. Y mi conclusión es que, a diferencia de lo que se cree generalmente de la teoría de sistemas, lo que yo he visto en su trabajo, en el trabajo de cada uno de ustedes, de los autores y las autoras, es que verdaderamente es un marco para el pensamiento crítico, mucho más que otras escuelas, y no se había visto desde este punto de vista. Y me parece que nuestro número, así como la revista MAD y otros espacios de expresión donde podemos hablar desde nuestra región y sobre nuestra región y tomando como temática nuestra región, es que verdaderamente estamos haciéndole justicia a un pensamiento complejo, diverso, que permite muchas posibilidades de observar la democracia, la sociología, el mundo del arte, como lo hizo Maximiliano. Verdaderamente me parece un potencial enorme. No sé qué piensas tú, Joseph. A ver, Liliana, yo leí con atención y Julio Labraña, no sé si está aquí. Primero, fue excelente los temas que escogisteis. Una revista se lo recomendando a todos mis alumnos y colegas, porque no es porque yo esté, no se trata de un ego personal, se trata de mostrar, como la revista MAT que tú dices, que en América Latina se está creando conocimiento crítico, complejo, que no se trata solamente de importar a la segunda o la tercera generación de autores alemanes, sino que autores alemanes sistémicos, sino que aquí se está creando un conocimiento competitivo o altamente complejo que puede sencillamente competir con cualquier teórico más, digamos, tradicional de la escuela alemana. No se trata de importar aquí y aplicar, sino de crear conocimiento, de aplicar en la realidad latinoamericana, de ver los límites de esa teoría, de ver las posibilidades inexploradas todavía de esa teoría y de abrir un campo de diálogo que es necesario, porque en América Latina en general ha reinado, a mi entender, una forma de pensar lineal, causa-efecto, una forma hegemónica, eso es sociedad civil y eso es de eso. No es bien así. E incluso yo voy a hablar de experiencia en la planificación, ya participé hace unos meses con vosotros sobre el plan estratégico. Yo vi, por ejemplo, la participación. Todo el mundo se pone en la boca el tema participación. No hay ni un político que diga que no. Ahora, lo que yo he visto de cómo se adquiere conocimiento, la racionalidad existente en lo que se entiende participación, cómo se interpreta la participación, las semánticas participativas. Y aquí entro también en reconocer el trabajo de Carlos Sedano cuando habla de Jean-François Lyotard. Él habla de conjuntos de juego sintácticos. O sea que eso es un elemento que tal vez Luhmann cita a Lyotard, mas no dialoga mucho con él. Entonces, Luhmann trata de la lingüística limitada en el sistema de interacción. Yo el sistema de interacción también un poco limitado, por eso hablo de sistemas de interacción ilimitados. Entonces, si yo he podido aplicar 100% la teoría luhmanniana, eh, no es una teoría de utopía, no vamos a dar recetas de transformar el mundo, pero eso ya lo decía Pierre Bourdieu. Para transformar el mundo hay que primero tener una fotografía bien hecha.
Y lo que se ha hecho mucho en América Latina, como en Europa y en España, ha sido fotografías mal hechas, según el filtro que yo he querido, según los píxeles que yo he querido. Ah, eso es el mundo que yo quiero y a partir de aquí hago la fotografía. ¿Qué permite Lumen? Justamente hacer la fotografía bien hecha. Si usted es liberal o menos liberal, o más de izquierdas o progresista o más de derechas, cada uno es lo que es. Ahora, Lumen permite, eso sí que puedo afirmarlo a partir de mi experiencia práctica de América Latina, hacer la fotografía idónea de la realidad. ¿Por Mm, qué? Porque incluso el tema de inclusión-exclusión, podemos siempre estar criticando aquí en la Amazonia, porque falta política pública, por los gobernantes no hacen política pública, por la política pública no funciona, cada uno se pone política pública en la boca. Pero, ¿cómo funciona en los sistemas la operación de incluir y excluir a las personas? Esto nadie habla. De incluirlas en el ámbito constitucional, porque en América Latina hay muchas personas que las constituciones no contemplan en el sentido utópico, en el sentido normativo, pero en la práctica los indígenas no están contemplados u otras personas. Entonces, eso la teoría lumaniana permite obtener este conocimiento. Lo que después hagamos con el conocimiento ya depende de cada uno, pero el foco de Luhmann permite obtener este conocimiento, eso lo puedo decir claramente, mientras otras corrientes distorsionan este conocimiento a partir de sus utopías. Entonces, ya, claro, la utopía, cada uno tiene la suya. La suya. Eso sí que puedo afirmarlo. ¿Eh? Y el número que tú has coordinado con Julio, excelente, excelente porque muestra lo que se está haciendo en América Latina y no en castellano, porque publicamos a veces, por desgracia, demasiado en castellano y poco en inglés, porque el idioma universal de la ciencia es el inglés. El castellano no es tan competitivo en ese sentido. Entonces, es fundamental, ya no en alemán, es en inglés, por inglés llega a todo el mundo. Entonces, eso para mí muestra lo que el pensamiento sistémico, constructivista o de observación sociocibernética, como queramos llamarlo, se está haciendo en América Latina. Ha sido muy buena esa idea de ti y del Julio de poder hacer un número monográfico de esa forma. Ojalá hubiera más posibilidades en el futuro, porque hay autores muy buenos aquí en América Latina. muchísimas, muchísimas y muchísimos. Sí, sí. Ha sido un verdadero placer compartir este momento contigo. Yo le agradezco, como siempre, a Carlos Sedano que nos haya cedido este espacio de su seminario, que es el espacio más importante donde se debate la teoría de sistemas, pero también las redes y la complejidad. Le agradezco a mi colega Julio Labraña, siempre le voy a agradecer que hayamos trabajado juntos y hayamos podido publicar este número que es muy importante para nosotras y nosotros. Les agradezco a todas y todos ustedes su presencia en esta sesión. Nos vemos la próxima semana y después descansamos una por Semana Santa y terminamos nuestro seminario. Muchas gracias, Joseph. Un mensaje último para mis amigos y mis colegas, porque tengo bastantes amigos en México. Es importante que no olviden ustedes a Pascual Orozco, Emilio Zapata y Pancho Villa, y no otros. Son tres personas que han creado el México moderno. Es muy importante. Bueno, todos ellos, incluso el zapatismo, nos ha atrasado, ¿no? Nosotros empezamos a reflexionar que no éramos mestizos, sino que había indígenas gracias a los movimientos sociales a propósito de esto. Yo cierro con esto esta sesión. De verdad, cada día, cada vez es más y más interesante. Y los espero la próxima semana. Las y los espero la próxima semana. Hasta luego. Un abrazo para todos y gracias por la oportunidad. Gracias.